Yengue, Saramagüe, con mi maña llegó. Yengue, Saramagüe, piango piango llegó. Yengue, Saramagüe, de un finda llegó. Yengue, Saramagüe, escuchan cuento llegó. Yengue, Saramagüe, esta tiraca llegó. Yengue, Saramagüe, escuchan cuento llegó. Yengue, Saramagüe, el remolino llegó. Es cierto que esta religión ha traído a las personas graves consecuencias cuando no saben lidiar con este tipo de problemas. Hoy en día esta religión nos ha dado a conocer un poco más sobre esta cultura mantenida a través de los cientos de años en un tabú. Gracias a los trabajos que ha realizado el Tata Iraca Batalla Mundo, ha podido demostrar una vez más cómo es que esta religión se ha mantenido a través de todo este tiempo. Lo cierto es que muchas personas entran a esta religión simplemente para querer hacer el mal a otras personas. Claro que cuando los jóvenes entran en esta religión, ellos creen que tienen, como decimos, a Dios cogido por la barba. Esto no es así. Esta religión tiene muchos contratiempos, porque cuando usted incumple estas reglas congas del palo mayombe, simplemente las corrientes que usted está trayendo o espíritus van a estar complicados no solo con usted, sino con sus seres queridos. Esto significa que cualquier cosa que usted haga mal en esta religión, si usted tiene desde sus comienzos, usted lo rayaron mal, usted tiene una enganga mala, usted tiene una enganga que no tiene los cuatro espíritus principales que en vida eran paleros, que son entregados por su padrino. Si usted no tiene a Banfume, el muerto principal de la enganga, si su enganga no tiene su nombre, si usted no le han dado un nombre correcto, usted simplemente está mal encaminado. Esto no quiere decir que usted no lo hayan rayado. Usted lo rayaron, pero simplemente le dieron un nombre que no es correcto. Simplemente le dieron una enganga porque todo el mundo no puede hacer una enganga. Existen muchos paleros de prestigio que construyen una enganga verdadera, pero existen otros tatas que simplemente nunca su padrino le enseñó a hacer una enganga. Es raro que un padrino te enseñe a hacer una enganga. Siempre, aún así, cuando usted tenga ahijado, va a estar el padrino incluido en la construcción de esa enganga, porque él es de la enganga padre el que va a estar representando todos esos fundamentos de enganga que le van a ser entregados. A no ser que usted sea un buen suelto, que esto significa que usted está fuera de la religión durmiendo y que usted pertenece a esa religión porque lo rayaron y usted está rayado, pero simplemente usted no va a tener el apoyo de sus padrinos. Esto lo aclaro para aquellas dudas que tengan aquellos que son tata o que son engueyos, puedan darse cuenta de lo que le estoy expresando. Esto no significa que usted no lo hayan rayado, usted lo rayaron, pero simplemente le pusieron Isasi Sasi. Isasi Sasi no es un nombre. Isasi Sasi es la deidad de siete rayos que es Santa Bárbara bendita. Usted no es Santa Bárbara, ni usted es una deidad. Usted no le pueden poner Inquisi Malongo. Tate Inquisi Malongo, ¿qué es eso? Malongo, Inquisi, Inquisi, perro. Y Malongo malo. Usted no es un perro malo. Ese nombre muchas veces son robados o cogidos sin ser rayados y ellos mismos se lo ponen. Esto ha sucedido infinidades de veces. Pero los contratiempos están cuando usted va a un Munanzo Congo, que entonces no lo aceptan como que usted se rayó y simplemente va a pasar el bochorno. Bueno, que aquí en los Estados Unidos casi nadie va a casa de nadie
y que usted puede explotar esta religión del modo que usted le dé la gana, también está eso también. Pero al final, simplemente usted no es nada del otro mundo. Al final se quedará solo. Esos fundamentos estarán llenos de inquisis, de enganga y espíritus oscuros que lo van a estar perjudicando en su salud, a sus seres queridos, a sus hijos, a su esposa, haciendo hasta el acto sensual con su esposa. Esto va a estar involucrado en todo lo que se trata de esta religión. Por eso le aclaro todos estos puntos, porque yo sé que es importante para ustedes. Si usted está rayado de engaño, no diga que usted es tata. En primera, los espíritus nada más le hacen caso a los tatas. Si usted tiene un nombre que está mal puesto, usted no tiene la puerta abierta a los espíritus. Eso le va a traer también problemas, porque usted subcorriente no va a sentir corriente ni va a sentir nada. Simplemente usted va a hacer las cosas de monotonía, porque usted lo aprendió de carretilla, de este, del otro, del otro. Pero cuando usted está bien rayado, lo primero que hace la enganga, cuando usted tiene una enganga bien construida, es transmitirle la fuerza que ella posee, porque ella transmitiéndole la fuerza a usted está robando la fuerza del ser vivo, y es un intercambio que entregan los espíritus a cambio de la fuerza del ser vivo. Ellos le transmiten la fuerza de los espíritus a ustedes, dándole a conocer muchas cosas que son ocultas y que nunca han sido enseñadas por ningún tata. Que en vida ellos procesaban esta religión y le enseñan a ustedes el modo de trabajar que tenían. Cuando hacemos este trabajo, hacemos esta firma. Esta firma significa las puertas que va a cerrar el gangulero al enemigo. De esta manera, vemos el signo aquí de Lucero Monte y vemos aquí un signo que va a representar a Mamá Chola, pero va a tener con camino de Indokin o Candiampembe o simplemente Lucancasi, el rey, el dios de las malas artes. Cuando vemos estas formas de trabajo, podemos estar muchas veces impresionados de cómo el gangulero puede trabajar en contra de los enemigos. Usted no puede tener su enganga, no puede estar sin nombre. Su enganga no se puede llamar Siete Rayos Zarabanda o Siete Rayos solo. Su enganga tiene que tener un nombre. Su padrino tiene que darle ese nombre cuando usted le entrega la enganga. Cuando se entrega la enganga, se la tienen que entregar con el Lucero Monte, con el Cuatro Vientos, que va a controlar las corrientes de la enganga, y a la vez se la tienen que entregar con la empaca Vitita Inmenso, el tarro con el espejo, más la empaca en Sara. Esos son piezas fundamentales que tienen que venir en la enganga. Con el tiempo la enganga se va rellenando de cosas, según las necesidades que tenga o los caminos que tenga usted con la enganga. Me preguntaron una vez que si la enganga lleva anzuelo. Sí, la enganga lleva un anzuelo que se encaja en un palo. Eso sirve para las malas lenguas que están siempre encima del palero. La enganga también lleva una ratonera de metal pequeña. Eso sirve, se dice en la religión, que es trampa de ratón para coger cucaracha. O sea, que el espíritu la utiliza para hacer trampa a otros espíritus. Estas son cosas que son importantes en los fundamentos de enganga, para que su enganga sea poderosa y fuerte y sus espíritus puedan defenderse de otras guerras o huangas que tenga con otras engangas o otros padres engangas. Al decir todo esto, es una ayuda tan grande a ustedes que ustedes mismos no la pueden ni captar. Ya que yo me tomé casi 50 años para ir aprendiendo todas estas cosas. Claro que yo no lo voy a dar todo. Como dice, el palero enseña una cosa y guarda dos. Yo soy igual que todos los paleros.
guardo 2 para mí y le doy una a ustedes. Como decimos, amigos mismos son enemigos. Amigo de 3 días no se le enseña el fondo. Amigo de hoy puede ser enemigo de mañana. Apréndanse eso, porque con los proverbios, el Tata, el padre en ganga, ayuda a las personas a vivir mejor en esta religión. Recuérdense que cuando usted es un profesional en esta religión, van a existir aquellos envidiosos, aquellos sabilongos, aquellos buenveteros que van a estar en contra de usted todo el tiempo. Yo estoy cansado de todo eso. Para mí, la religión es algo fundamental en mi vida, pero no es toda mi vida. Yo voy a un gimnasio, yo hago mi vida cotidiana, voy al cine, paseo, trabajo y hago una vida normal, y eso no me quita que yo sea gangulero y le enseñe a ustedes todo esto que le estoy enseñando. No tengo que volverme un congo, ni vestirme de congo, ni andar con un garabato por la calle enseñando que yo soy el gran palero. Eso es ridículo en la vida que llevamos hoy en día. Pero bueno, cada cual puede hacer lo que quiera. Si usted quiere vestirse de palero y ponerse el collar de bandera y salir para la calle con un pañuelo en la cabeza y un machete, bueno, con el machete tiene que tener cuidado, pero con el garabato usted lo puede hacer. Usted quiere hacerse que usted es algo grande, pero en resumidas cuentas, como dice, Mayimbe vuela, vuela y no vuela nada. Asimismo, como yo le enseño a ustedes, me han enseñado a mí. Yo transmito oralmente todas estas enseñanzas que le va a hacer de bienestar en la vida como gangulero que usted va a estar teniendo en todo este tiempo. Por eso, una vez más, le mando un salam aleikum a aquellos tatas verdaderos, aquellos que llevan esta religión, aquellos agradecidos, que sé que existen hombres agradecidos y mujeres agradecidas, pero aquellos que son unos buenveteros, unos chapaleros, unos guariguari, unos manganones, eso no les mando nada. Eso que, como dicen, Waikiki, Malongo, Urian Mundeli, batalla mundo. Dicen, carajo, dicen Tata Yaca, batalla mundo.